A continuación vamos a dar seguimiento y acto seguido vamos a ver las ponencias para la cual recibimos al doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, quien nos presentará el tema Derechos de la niñez y adolescencia, garantías y desafíos. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días. Vamos a ver cómo ajustamos. Le decía a Víctor, primero darle las gracias por la invitación, tanto a la Asociación de Directores como a todas las instancias del Ministerio de Educación y al mismo tiempo a otras, como por ejemplo Tabaligi aquí de Conani y demás. Y gracias, incluso la misma Olga, que siempre ha sido una abanderada. Olga Dina lastimosamente no pudo estar aquí por situaciones de carácter laboral. Pero nada, estamos aquí gracias a Dios y la idea sería la siguiente. Originalmente cuando Víctor me planteó lo de venir, justamente yo había hecho una conferencia. Realmente ustedes me refieren todo el nivel de formalidad y por eso justamente preferí hacer una ponencia. Escuchando a Andrea, que me dice, bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de incidencia desde el punto de vista de violencia, de acoso y demás. Y todo el que conoce a Andrea sabe dónde está ubicado su centro educativo, para no decir sumergido, porque es justamente en un basurero. Entonces, fíjense que el contexto y la calidad sí pueden conjugarse desde el punto de vista de lo que es un centro educativo. Y escuchándola a ella, digo, bueno, internacionalmente, estuve recientemente en febrero en Estonia. Si van a tirar fotos, tiren fotos rápido, moñita, porque yo tengo que agarrar el teléfono y el micrófono y ponerlo aquí. Ya. Sí, porque el tipo está con la cámara mirándome a mí, mirando para otro lado, como siempre. Entonces dime, miren, ¿qué pasa? Que en febrero estuve en Estonia y hay dos elementos que me dio a entender cuando escuchaba a Andrea. Uno, Estonia puntúa primero en PISA. ¿Y ustedes saben cuántos menores de edad tienen en las cárceles? 2. Entonces, contexto y calidad pueden conjugarse, pero también hay una correlación directa entre educación y agresión sexual. Y otro tipo, fíjate que Divina planteaba lo que tiene que ver con aspectos relacionados con la normalización en la cultura dominicana de la agresión. E incluso la parte que pude escuchar de Ligia tenía que ver justamente con que nosotros estamos viendo como algo normal la agresión. E incluso cuando preparaba la conferencia, pensaba en una anécdota, traté de hacer varias anécdotas para que fuera más didáctico. Y una tenía que ver con San Juan de la Maguana y Divina, con quien me une una amistad de hace más de 15 años. Hacía referencia a un esfuerzo que nosotros, y le agradezco a Víctor, no solamente la invitación acá, sino el apoyo que nos están dando para un evento que vamos a hacer en el mes de junio, la primera semana, que es por primera vez en República Dominicana. Vamos a reunir 1000 niños, para que sean ellos que nos digan cómo nosotros no estamos garantizándoles sus derechos. Y es un esfuerzo que incluso hemos traído 2 especialistas, una doctora en sociología y una doctora en educación, que incluso la doctora en educación está trabajando junto con alguien que ustedes todas y todos han conocido, Mercedes Hernández, Mechi Hernández, para poder abordar una técnica que ella utilizó de un libro que publicó, que es sobre la base de los dibujos de los niños, pero no la forma que nosotros normalmente o históricamente hemos hecho, que hemos hecho concursos de dibujos. Y ella explica en su libro, y ahora lo estamos haciendo, incluso estábamos en San Juan de la Maguana y lo hemos repartido en los centros del Ifodoso, de que los niños no pueden competir en dibujos porque cada quien tiene una mirada desde el punto de vista de su realidad. Y es una primera anécdota que yo le traigo. Durante una jornada en una escuela de San Juan de la Maguana, un niño de apenas 8 años se me acercó con timidez. Llevaba en las manos un dibujo. No era una casa, no era una familia,
era un candado. Y así me dijo lo siguiente, cuando yo le pregunté, porque son de los aspectos que también es interesante ver. Ese candado no era un simple trazo infantil, era una confesión silenciosa de encierro, de ausencia de libertad y de soledad. Y ahí yo quiero que veamos lo siguiente, de un autor que a ustedes les gusta mucho, porque muchos de ustedes han utilizado su modelo desde el punto de vista de desarrollo, que termina siendo el método Montessori, y es el gran Piaget, el cual nos enseñó que el respeto auténtico por la infancia no se construye desde la autoridad que impone, sino desde la mirada que reconoce en que cada niño y niña es un ser en formación digno de protección de palabra y de participación. Bajo esa premisa, yo escribí y lo publiqué ahora en febrero, el primer tomo de mi tesis doctoral. La rescaté del 2013, la actualicé, fruto de ese tránsito que Divina decía, de la ruta de los derechos. Y ese libro se llama Por el bien común, hacia un estado de bienestar para todos. Y yo planteo el siguiente elemento basado en lo que le decía de Piaget. En el caso particular, yo estudié formulación y evaluación de política educativa en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNICEF, de la ONU, que está en Argentina. Y hubo una frase de Juan Carlos Tedesco. Muchos de ustedes, cuando se formaron en educación, como Divina dijo que hay varios compañeros de estudio de ella, sé que muchos de ustedes tuvieron que leer a Juan Carlos Tedesco. Y yo pude trabajar con Tedesco unos 3 meses como secretario, como asistente, cuando lo nombró Cristina como ministro de Educación en Argentina, que fue su primer ministro de Educación. Él murió. Juan Carlos es el mayor teórico que hay de educación de los finales de los 90 y principios de 2000. Y él me dijo una frase que se la pongo para ustedes. Los derechos de los niños y adolescentes son la frontera última entre la esperanza y la decadencia. Allí donde un niño es abandonado, se derrumba la promesa de una nación. Y las cifras que hoy enfrentamos con el reflejo de esa realidad que todavía nos interpela, se lo planteo de la siguiente forma. Más del 41% de nuestros niños y adolescentes viven bajo condiciones de pobreza. Y Víctor me enseñaba unas estadísticas de su centro educativo ahora mismo, justamente las ausencias y las razones de las mismas. Y Víctor, todos saben que está en Manganagua, es así. Y justamente tienen un asentamiento de una pobreza tan extrema que tienen un baño común para todos los que están al lado luego del colmado. Para que entendamos de lo que estamos hablando. Incluso cuando fui recientemente no quiso que cruzara porque en ese momento estaba un poco caldeada la situación en Manganagua, pero es parte de mi trabajo, no solamente visitar, sino apropiarme de lo que está pasando. El 12% está en pobreza extrema. Según los datos que utilicé fue de UNICEF y de la Encuesta Nacional de Hogares del 2019. Hay una más reciente, pero para este dato me basé justamente en esa de Hogar. Estos números no son fríos, tienen rostro, tienen nombres, representan vidas condicionadas desde su origen, con derechos vulnerados incluso antes de poderlos reclamar. Y ahí entra el rol del defensor. Nuestra Constitución, en su artículo 56, establece de manera categórica lo siguiente. Es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, priorizando su interés superior y asegurando su pleno desarrollo integral. Es importante que todos los que están aquí sentados, sea desde el punto de vista del orden, como policía escolar, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista de los órganos de apoyo, extrapoder, con autoridad constitucional reforzada, con la parte operativa, como es la coordinación del sistema nacional de atención, entendamos ese aspecto de la Constitución, porque vamos a ver 3 artículos más que nos llevan a responder desde el punto de vista constitucional algunas displicencias o algunos errores que pudiéramos acometer. No solamente el derecho a la igualdad, no solamente el derecho a la educación, que el 63, el 39, le planteé el 56,
y tenemos el 49 como tal. Esto no es una aspiración idealista, es un mandato jurídico, un compromiso ético y una prueba irrenunciable de nuestra madurez democrática. Para que esta promesa constitucional se materialice, existe la ley 136-3 que planteaba Ligia justamente y su proceso de reforma, que es el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que debe ser más que un texto legislativo, una base de trabajo de todos ustedes para que entiendan el debido proceso. Esto debe ser una herramienta viva, aplicada, con decisión, fortalecida con recursos, actualizada para enfrentar los nuevos desafíos sociales e integrada de manera efectiva en las acciones del Estado y sobre todo de la sociedad. Por eso ustedes tienen a MAE y por eso tienen que reclamarle a la misma que se integren para que sean parte de la solución y no solamente salgan a decir que no se está haciendo las cosas, sino que justamente se ensucien las manos y los ruedos para poder buscar soluciones que a veces sobrepasan la capacidad de un director o de un policía desde el punto de vista escolar, o de un docente cuando pasa en el aula, o de una orientación, o de un psicólogo. Porque como bien recordaba Gabriel García Márquez, la infancia es el territorio donde nadie muere. Cada vez que un niño sufre violencia o abandono, algo muere también en el alma colectiva de nuestro país. Por eso, la república que soñamos todos es aquella donde nuestros niños, en vez de dibujar candados, dibujen alas. Alas para crecer, alas para soñar, alas para construir junto a nosotros una sociedad más justa, más humana y con mayor dignidad. Esta es la causa que hoy nos convoca en el día para poder hablar de este tema amparado en el liderazgo de las instituciones que nos han invitado. Y esta es también la promesa que estamos llamados todos a honrar bajo la ética y la moral que nos congrega a ser parte del sistema educativo de la República Dominicana. A mí me encantan las anécdotas, por eso siempre ando con una mascotica, no sé si la vieron. Y en base a eso yo me formo ideas junto con el marco teórico que traigo, bueno o malo, es el que me acompaña. Y tengo otra que es de Santiago y no tiene que ver con Andrea. En una ocasión reciente, conversando con una orientadora escolar en una comunidad de Santiago, escuché una frase que me estremeció. Aquí los niños no lloran en voz alta, aquí los niños lloran en silencio. Un silencio que se esconde en las aulas, en los patios de recreo, en las calles. Un silencio que clama por protección, aunque pocos sean capaces de escucharlo. Ese clamor silencioso nos recuerda la enseñanza. Y este filósofo sería bueno que ustedes lo busquen en su momento. Se llama Uriel Bronfenbrenner. Bronfenbrenner. Yo no sé alemán, yo nada más sé Ich heiße Pablo, ich spreche Deutsch. Uno de los grandes teóricos del desarrollo humano. El desarrollo de un niño depende del poder de los sistemas que lo rodean. La familia, la escuela, la comunidad. Si esos sistemas fallan, la infancia también va a fallar. Incluso ustedes lo ven desde el punto de vista de la psicología evolutiva y del desarrollo humano, cuando hablan del entorno. Y justamente utilizan a Pavlov como un referente del condicionamiento clásico. La protección de nuestros niños no es un acto aislado, ni una respuesta tardía ante el daño. Es un entramado de acciones preventivas, constantes y coordinadas. Como escribí en el libro que le hice referencia, la primera deuda de una democracia no es con las urnas, es con sus niños. Donde no se protegen las instituciones, envejecen y la esperanza se debilita. Hoy, las estadísticas lo ven urgente y no me voy a extender porque yo creo que Divina fue muy precisa y Ligia. Incluso yo me sorprendí, apunté el estudio que Divina planteó, el de World Vision del 2023, porque me impactaron las estadísticas que planteaba ella. Cada número es una voz perdida, un dolor silenciado, una promesa quebrada. Nuestra Constitución, en su artículo 8, en el inciso 16, establece
que uno de los fines esenciales del Estado es la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas humanas, su dignidad y su bienestar integral, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. Esta protección no puede ser restrictiva, debe ser proactiva, preventiva y sostenida. Por ello, fortalecer los entornos de protección, como es la familia, la escuela y las comunidades, requiere no solo voluntad moral, sino también articulación efectiva de las políticas públicas. Y esa es una crítica para nosotros como sociedad, para el Estado, en cualquier partido, porque tiene que ser un compromiso real desde el punto de vista de los tomadores de decisiones. Es indispensable actualizar y aplicar de manera rigurosa los protocolos interinstitucionales vigentes, particularmente aquellos derivados del decreto 102.13, que establece la Política Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Solo son políticas claras, recursos asignados y responsabilidades compartidas cuando nosotros lo podemos ver de manera eficiente en un presupuesto. Podremos transformar con el mismo la protección de los niñas y niños y una aspiración hecha realidad. Y eso es parte del clamor que tenemos que escalar. Porque una de las debilidades más grandes que tiene el sistema es la falta de recursos. Cuando tú tienes que prestar un vehículo, una camioneta, para que vayan a incidir en la fiscalía de víctimas, tú te das cuenta que estamos mal. Cuando no tienen combustible para ir a atender a una víctima, estamos mal. Cuando las personas se hacen de la vista gorda por no tener que ir a una audiencia y malpasar como testigos, estamos mal. Y ahí yo quiero aprovechar para hacerle otra anécdota. Fue en Mao. Con una bala mataron a un niño e hirieron a su hermano de 15 años. Ni la fiscalía ni la policía había hecho nada, porque la bala provino del tema de la droga y tenía que ver con el dueño del punto de droga. Tuvo que llegar el defensor del pueblo para que se activaran las acciones propiamente y poder apresar a la persona que había hecho el disparo. Con que murió un niño de 13 años e hirieron al hermanito de 15. Para que entendamos la dimensión desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Incluso le puedo poner también un ejemplo de San Pedro de Macorís, que hace unos 3 años, ustedes lo saben, que fue un vehículo que se subió por la acera y mató a 2 niños. Y ese miércoles, fue un martes, un lunes o un martes, el miércoles fui a la policía, a la fiscalía, y el jueves el presidente anunció que se había atrapado a las personas, pero la acción defensorial vino del defensor del pueblo. Solo son políticas. Ahora, ¿por qué cada vez que protegemos a un niño no solo salvamos una vida? Estamos salvando una generación, y Divina lo planteaba con el relato de las canchas, que después vamos a hablar del tema. Y en esa generación protegida está la república que todos anhelamos. Compañeros, compañeras, en una visita reciente a un centro comunitario, en este caso fue en Asua, una madre se me acercó temblando. Llevaba semanas sospechando que su hija era víctima de abuso, pero el miedo, la desinformación y la culpa la habían paralizado con lágrimas. Y me preguntó: Pablo, ¿dónde se denuncia cuando uno tiene miedo? Esa pregunta desnuda una realidad dolorosa que ustedes la mayoría lo saben. No basta con decirle a la sociedad que denuncie. Hay que construir la confianza, el conocimiento y el mecanismo reales para hacerlo seguro, ágil y humano. De los que están aquí de la policía, que se pregunten en qué momento en un destacamento ellos han tenido que vivir la victimización nuevamente de alguien. Sea un hombre que va a delatar que una mujer le está haciendo una agresión de género, que eso existe. Pero también las personas que son violadas. Pero también las personas que de alguna manera u otra, las mujeres que han recibido maltrato, como le dicen, eso no es nada. Y esa victimización es parte de esa fragilidad y de ese quebranto que existe desde el punto de vista de la denuncia. Perdóneme si yo soy crudo, pero yo trato de hablar con la realidad. Hay otro autor que se llama Hannah Arendt,
que nos recuerda ese pensador político. Es una pensadora política socialdemócrata. Yo soy socialdemócrata y lo digo abiertamente. Pero no pertenezco a ningún partido, lo cual me libera de cualquier contaminación desde el punto de vista local. Ahora, mi posición clara es que el Estado está para generar política educativa, salud, vivienda, trabajo y transporte. Y ahí se tienen que concentrar todos los esfuerzos. Lo demás lo podemos ir logrando en el tiempo, pero la esencia está ahí. Ahora, dice Hannan, el acto de narrar una injusticia es en sí mismo un acto político de defensa de la dignidad humana. Denunciar no es un trámite burocrático, es un acto de protección y de recuperación de la dignidad perdida. Y yo planteo en mi libro, cada denuncia no es solo una defensa de un derecho vulnerado, es también un grito de construcción de ciudadanía. Defender a un niño es defender el futuro de todos y todas. Sin embargo, los datos nos muestran cuánto nos hace falta. Y voy a pasar a la parte de UNICEF, porque yo creo que Divina planteó mejores estadísticas que la mía. Esto significa que por cada niño que alcanza ayuda, hay otros 2 o 3 que siguen atrapados en el silencio y en la impunidad. Eso es porque UNICEF plantea que hay un 30% de abuso infantil. La Constitución Dominicana en nuestro artículo 75, en el numeral 12, establece que es un deber fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas colaborar con las autoridades para la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Denunciar, se lo digo a ustedes, un caso de abuso infantil no es solo un derecho, es un deber de protección activa que nos compromete a todos sin excepción. Para facilitar y fortalecer este proceso, estamos con rutas claras y normativas precisas de la Ley 139-03, que establece los procedimientos para activar la protección inmediata a través del CONANI, los tribunales de niños, niñas y adolescentes y el Ministerio Público Especializado. En el caso de nosotros, el Defensor del Pueblo, no solamente hemos creado una Secretaría General basada en el garantismo y certificada por norma ISO con 4 procesos definidos: atención, investigación, notificación y litigio, sino que hemos creado una estructura de manera estratégica con una vinculación directa con el sistema educativo, entre otros, para poder captar. Ya ahora tenemos casi un 400% más de casos de oficio. Hemos creado un data warehouse para poder ver los casos en las redes sociales y poder activar la acción defensorial sin necesidad de que llegue nadie. Por eso muchos de estos casos nosotros activamos y llegan notificaciones o llegan las inspecciones del Defensor del Pueblo. Y si no, nos vemos en los tribunales. Si no, pregúntele al primer director de correo que no quiso entregar la información que le requirió el Defensor del Pueblo. Cancelado y nos vimos. Furcal, en su momento empezamos con un litigio por un acto de alguacil. Entendió, mediamos y 28,000 profesores se le indexó su pensión, habiendo una ley del 07 y 2 resoluciones. Y si no, y aquí están mis compañeras de la Policía Nacional, pregúntenle a la coronela. Terminó con una sentencia de 6 meses de prisión suspendida por no entender la dimensión y el rol del Defensor del Pueblo. Y más que todo la magistratura moral que esta institución tiene, y es lo que nosotros estamos trabajando continuamente. Por eso venimos donde ustedes, porque ustedes tienen esa magistratura. Necesitamos que ustedes nos conozcan a nosotros. Hoy, más que nunca, denunciar es proteger. Denunciar es no ser cómplice del silencio. Y por eso tenemos el protocolo de atención a víctimas de abuso infantil, aprobado mediante una resolución interinstitucional que tiene el Ministerio. Establece pasos claros para la recepción, derivación y seguimiento de las denuncias, como bien planteaba Ansel. Denunciar es atender, pero al mismo tiempo tender la mano a quienes más lo necesitan, aun cuando su voz no pueda alcanzar ser escuchada por sí sola. Por eso estamos acá. Porque cuando rompemos el silencio comenzamos a construir la justicia verdadera, la justicia real, la justicia preventiva, que es la que tenemos que ver. Porque todo el que denuncia ya fue afectado. Vamos a trabajar de justicia preventiva. No tengan miedo que esto no se va a caer. Y la justicia es la base inquebrantable de toda república que aspire a ser digna. Ahora, otra anécdota. Y esta es de una señora que se llama Dariana. Esta niña, de apenas 10 años, fue a denunciar un abuso.
Fue obligada a repetir su relato. ¿Ustedes saben más de cuántas veces? Más de 7 veces. Tú sometiste a una niña a tener que decir lo que le habían hecho. Eso es revictimizar. Eso es revictimizar. Para que entendamos claramente lo que estamos hablando. Tengo un minuto. Coño, me da un chancecito para seguirle leyendo. Si están aburridos me lo dicen, no es eso lo de menos. Dame un chancecito. Chancéame, varón. Miren, Dariana tuvo que repetir 7 veces ante la indiferencia de las instituciones. Cada vez que lo hacía, lloraba como si la herida se abriera de nuevo. Un proceso que debía sanar terminó revictimizándola. Y en ese momento yo entendí que no basta con intervenir, es imprescindible acompañar con sensibilidad, con humanidad y con dignidad. La gran especialista de trauma, Judith Herman, lo advirtió con una claridad que se la copié a sí mismo. La restauración de la dignidad comienza cuando la víctima es escuchada de manera segura, creída y acompañada en su proceso de recuperación. El acompañamiento no es un acto administrativo, es un acto profundamente humano. No lo administrativicemos. Los procesos del ser implican empatía. Y es esencial ser humano en este proceso. Hay una frase que yo utilizo y lo pongo en el libro. La verdadera justicia no se agota en los tribunales. La verdadera justicia empieza cuando una víctima deja de cargar sola con su dolor. Y ustedes pueden ser ese apoyo a esa cruz que lleva una persona que no salió a buscarlo. Le llegó a su frente. Paso las cifras para que el minuto se me extienda. Y sí le planteo lo que habla la Constitución en su numeral número 1. Establece que el Estado debe garantizar a todas las personas el respeto de su dignidad, su vida y su integridad física, psíquica y moral. Este mandato cobra su máxima expresión cuando hablamos de víctimas que, por su edad, su fragilidad y su dolor, dependen absolutamente de nuestra respuesta colectiva. Por ello, yo saludo la integración que debe de darse en este esfuerzo conjunto de tantas instituciones por la mesa que se está planteando. Y al mismo tiempo, tenemos que hacer un plan de trabajo que sea real. Y por eso yo invito a que sean parte del esfuerzo del Defensor del Pueblo, que incluso vamos a traer a la que fue la vocera de un movimiento que se dio en Chile en el 2005, que hizo que Michelle Bachelet tuviese que destituir a su primer ministro de Educación, porque los niños estaban reclamando calidad en la educación. Y esa primera vocera hoy es alcaldesa en Chile, no de Santiago, pero es una amiga que viene para expresar su experiencia, y ustedes tienen que ser parte de ese esfuerzo del Defensor del Pueblo, porque darle contenido al deseo de querer tener una mesa. Nosotros tenemos una mesa temática de niños, niñas y adolescentes, pero tiene una agenda. La idea es que ustedes sean parte de esa agenda como tal. Porque acompañar a una víctima no es un favor, es una obligación ética, es una responsabilidad constitucional y es sobre todo un acto de profunda humanidad. En la voz temblorosa de cada niño que busca justicia, nos jugamos no solo un presente, sino el alma de la misma de nuestra nación. Yo, por respeto al tiempo, sí voy a concluir. Tenía 2 aspectos más, que son los retos y desafíos de la protección de niñas y niños, y unas conclusiones. Yo me voy a volar los retos, se los voy a dejar el discurso como tal, porque realmente me fajé a hacerlo, entonces, mañana fuera que no lo compartiera. Miren, sí, una anécdota para que vayan cerrando. Y este fue en Barahona, con un adolescente que se me acercó. Y decía, aquí nos enseñan a sobrevivir, no a soñar. Tengo otra de Barahona, pero no se la voy a hacer ahora. Y entendí de forma cruda que proteger a la niñez no es solamente evitar el daño, es construir entornos donde la esperanza sea posible
donde los sueños puedan ser sembrados y cosechados. Y hay una frase de Paulo Freire: la educación es un acto de amor y por ello un acto de coraje. Para concluir, sí quiero plantearle lo siguiente. Ese niño que dibujó el candado del que yo hablé al principio, yo me quedé reflexionando cuántos otros niños siguen dibujando candados invisibles en sus corazones. ¿Y cuántos podrían, si cumplimos nuestro deber, dibujar alas abiertas al futuro? El gran poeta y filósofo Khalil Gibran nos recordaba que vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas del anhelo de la vida hacia sí misma. Cada niño, cada niña encarna la promesa viva de una sociedad que se niega a rendirse ante la desesperanza. Si yo le fuera a decir algo, más allá del discurso que le voy a dejar, y pidiéndole la venia para yo retirarme, porque mañana me voy a trabajar el fraude inmobiliario en Estados Unidos, que es el clamor de la diáspora, y ninguna institución había hecho nada, y hoy nos estamos llevando al consulado, a la Cancillería, al Ministerio de Vivienda, entre otras, Impuestos Internos y demás. Pero miren, yo creo en el esfuerzo que están haciendo la Asociación de Directores de Centros Educativos. Creo en el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Educación. Creo en el esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público. Creo en el esfuerzo que están haciendo la Policía Escolar. Creo en el esfuerzo que están haciendo los profesores y cada uno de ustedes que están aquí presentes. Ahora, no es solo con voluntad. Aquí hay un tema serio donde estamos normalizando la violencia. Hay un tema serio que tiene que ver con las pandillas. Hay un tema serio que tiene que ver con el uso de drogas. Gracias a Dios, mi trabajo es más de territorio de oficina porque yo soy así. Le puedo hacer cuento en Consuelo, le puedo hacer cuento en La Guayiga. Tenemos que unirnos porque la violencia no puede ser parte de los valores que estamos promoviendo en nuestra sociedad. No es un tema de tener 5 o 10 policías escolares. Al fin y al cabo, los policías escolares son parte de la expresión de la represión. Es en el aula. Por eso le ponía el ejemplo de Estonia, que puntuaba primero en PISA y nada más tenía 2 menores presos. Es una realidad dura. Pero lo que le quiero plantear es que el único mecanismo es que tengamos esfuerzos, pero con sensibilidad y rostro humano. Porque si no, no solamente vamos a promover más violación, más agresión, más abuso, sino que la víctima no va a tener el consuelo y el apoyo que requiere. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y la Virgen les recuerde con su manto protector. Es preciso el momento para hacer un reconocimiento especial al doctor Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Para ello, invitamos a Iván Candelario y Rosani Ramírez, miembros del Comité Ejecutivo Nacional a Zona DEDI. Pablo. El escenario es suyo junto a Rosani. Oye, que me pusieron a Morol en la frente. ¿Cómo te digo? Dame un beso, hombre. Todo el mundo está viendo que yo tenía un beso. La Dirección Nacional de Orientación y Psicología del MINER y la Asociación Nacional de Directores de la República Dominicana le otorga el presente certificado a Pablo Ulloa, titular de la Oficina Defensor del Pueblo, por su valiosa participación como expositor en el conversatorio contra el abuso infantil.
realizado el lunes 28 de abril de 2025 en las instalaciones del Colegio Médico Dominicano en el marco de las actividades conmemorativas del Mes Nacional contra el Abuso Infantil, con la participación de representantes de Dirección de Orientación y Psicología del MINER, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI, Procuraduría General de la República, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional de Droga, dado en el Distrito Nacional de la República Dominicana a los 28 días del mes de abril del año 2025. Muchas gracias.